Qué bueno verles de nuevo en este día domingo y queriendo avanzar con lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas. Espero, hoy día sí que espero terminar esta parte y seguir am, con el tema que estamos denominando como el tema de la iglesia, ¿ya? Como ya he sabido, estamos estudiando primero los Corintios capítulo 13 y gran parte de él ya hemos visto cómo el apóstol Pablo lo que ha hecho es enfatizar el hecho de la práctica del amor en relación con los hermanos de Corinto. Y debemos recordar que si bien Corinto era una iglesia con muchos defectos, también era una iglesia con muchas virtudes. Dentro de ellas, acuérdense que los corintios tenían todos los dones, practicaban todos los dones, y en realidad esa es una de las cosas que Pablo elogia. Lo que no elogia es el uso que los hermanos le estaban dando a los dones y cómo la arrogancia, cómo los mismos hermanos estaban compitiendo de alguna manera por quién tenía el mejor don o básicamente esta lucha carnal que a veces surge dentro de las iglesias, no solamente de Corinto, sino incluso dentro de las iglesias evangélicas del día de hoy, cómo hay una lucha, ¿cierto? De alguna manera por el mejor puesto o el mejor don entre todos, a tal punto que había mencionado la otra vez que ya no les sirve los dones que están en la Biblia, sino que ahora están los arcángeles, ¿cierto? Y ese tipo de cosas que la gente inventa porque quieren mayor renombre. Es lamentable que la gente haya dejado de mirar las escrituras y que los hermanos en realidad dejen de leer la Biblia y de estudiarla y meditarla, porque a la larga lo que va a hacer es meter sus ideas al texto. Y la idea siempre es sacar qué es lo que el Señor quiere decirnos en su palabra y ahí sabiendo que es la fuente segura y confiable, ¿cierto? Apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética ¿qué? Más segura. Y ahí debemos cimentarnos en lo que el Señor nos ha dicho. Así que hasta este momento hemos estado hablando del amor, ¿cierto? La preeminencia del amor y sus cualidades. En otras palabras, sus componentes. Y habíamos dicho que desde el capítulo 13, desde el versículo obviamente 4 en adelante, hasta el verso 7, estuvimos hablando y estamos hablando sobre la práctica. Mencioné que mucha gente piensa que este pasaje es una definición del amor, pero en realidad aquí no está definiendo el amor en términos, digamos, filosóficos o en términos como tal, como definición propiamente tal, sino que lo está haciendo en forma práctica. ¿Cómo se ve cuando alguien ama? ¿Cómo tú ves que alguien te ama, cierto? Entonces, esa es una de las cosas que Pablo está haciendo acá, está siendo enfático en acciones. Entonces, cuando hablamos del amor, querido, el amor cristiano, estamos hablando de acciones. Son cosas que haces y cosas que no haces, son cosas que deberían hacer de tu corazón. Ahora, obviamente mencioné que la semana anterior y las semanas anteriores que este tipo de amor no surge de la nada, no es que es natural en un hombre. En realidad el amor de Dios es un amor, en realidad diríamos, extraterrestre, fuera de esta tierra, porque nace de Dios en el corazón del hombre. Por naturaleza se nos ha descrito a los hombres como hombres egoístas en términos generales. Somos egoístas desde pequeños, ¿cierto? A las Desde muy pequeño, ya hay esa disputa, ¿cierto?, de poder, de propiedad. Eso es mío, aunque no sea ni tuyo, pero son las primeras cosas que un bebé o un niño empieza a aprender. Es mío. ¿Por qué? Pues nacemos egoístas, somos así, es nuestra naturaleza. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, es un amor que sale de esta esfera terrenal y surge en el corazón del creyente cuando el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de la persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu. Entonces, como dije, ¿cuándo va a ser más fácil vivir este tipo de amor? Obviamente, cuando seas lleno del Espíritu, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuál es el fruto del Espíritu? Más el fruto del Espíritu es amor. Del amor surge todo. Por lo tanto, si ya te cuesta, imagínate cómo te costarán los otros. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que estás dando rienda suelta a tu carne y no has dejado que el Señor gobierne tu vida, moldee tu corazón bajo sus aspectos, sus formas y qué es lo que Él quiere contigo. Entonces hay una lucha a veces entre el hombre natural y el hombre, diríamos que sea el hombre carnal y el hombre espiritual que Pablo menciona, pero déjame decirte que podemos vivir este tipo de amor en la vida cotidiana del creyente, puedes hacerlo. Solo falta el hecho de negarte a ti mismo y decir, sabes que Dios, quiero vivir, quiero amar como tú amas. Quiero hacer las cosas como tú quieres que las haga. Entonces, había mencionado también eso. Y una de las cosas que mencioné también
tiene que ver con algunas observaciones generales. Básicamente, todas las acciones que están acá, cuando dice el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, son acciones que son presentes, son cosas que tú haces, son acciones. Como les mencioné, y no solamente son acciones que dejas en el pasado, sino son acciones que constantemente debería ser parte de la vida del creyente. Debería ser parte todos los días. Todos los días el creyente debería levantarse y decir, Señor, quiero amar más, quiero amarte más como tú me amas a mí y amar a la gente como tú me amas. Ayúdame. ¿Por qué? Porque obviamente hay una lucha interior dentro del corazón del creyente. Entonces es una actividad presente que todo hombre de Dios, todo hijo de Dios debería practicar. Entonces, habiendo dicho eso, solo creo que vamos a tocar el verso que nos corresponde hoy. Verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora, las semanas anteriores hablamos de que el amor tiene dos aspectos, ¿se acuerdan? Un aspecto positivo, de cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Entonces, la semana pasada hablamos de las cosas que no se hacen, lo que no debes hacer. Y creo que Pablo fue bastante claro cuando en el verso 5 dice, no hace nada indebido, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. No debería hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ama. Ama como Dios ama y ama lo que Dios ama. Por lo tanto, no podría haber ese tipo de actividades en la vida de un creyente si realmente está amando a Dios y está amando a su prójimo como el Señor quiere que amemos a nuestro prójimo. Empezando primeramente por nuestra esposa, ¿cierto? El prójimo más cercano, querido, que tú tienes es tu Señor. Y de ahí parte todo. Y te levantas todos los días con tu mismo prójimo. Entonces, por ahí empieza. Y de ahí se despliega a los hermanos, a la gente, pero obviamente el primer prójimo más cercano, ahí está, al lado tuyo, todos los días soportándote, ¿cierto? Y soportándonos, en realidad. Entonces, ahí parte todo. Entonces, Pablo, hablando de todo lo que ha mencionado sobre acerca del amor, de las actividades que no debes hacer, termina diciendo lo que sí debes hacer. Por lo tanto, dice, todo lo sufre. Ahora, esta palabra aquí, cuando dice que todo lo sufre, es muy interesante. De hecho, proviene de una palabra que significa techo o azotea. Ya, eso significa. De ahí que obtenemos la idea de cubrir con silencio o soportar pacientemente. Y aunque aparece de hecho 3 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es traducida generalmente como soportar, como aguantar. ¿Se acuerdan? ¿Qué hace un techo? Soporta, ¿cierto? Nos cuida, nos cubre ¿de qué? De los climas buenos, ¿cierto? Del calor excesivo y también de la lluvia torrencial. Entonces, eso es lo que hace esa la idea de acá. De manera que cuando Pablo dice que el amor todo lo sufre, lo que tiene en mente ah, es que el amor obviamente reside en no recibir o no dar, hacer burlas de otros. Ya, esa es la idea. Ya, lo que tiene aquí, lo que tienen en mente es que el amor no recibe burlas de otros o riesgos o daños y es capaz de soportar dicho o lo hecho por otra persona. O sea, venga lo que venga, lo aguanto, no hay problema, no tengo rencor, no hay amargura contra otro. ¿Por qué? Porque amo al otro. Sean cosas buenas o cosas malas, es ese tipo de amor que soporta. Y eso, como dije, creo que es difícil para alguien cuando te critican, ¿cierto? Sea de buena élite o de mala, o sobre todo de mala élite. Creo que es la parte más difícil. Y ahí sale a relucir a veces la carnalidad y el pecado de nuestros corazones. Pero cuando entiendes que el amor obviamente todo lo sufre, todo en ese sentido es capaz de soportar lo dicho o lo hecho. Ya, fíjese que Pablo, hablando a los hermanos, dice ante todo, Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4, verso 8, dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud. ¿De qué? ¿Qué cubre el pecado, según Pablo, según Pedro? El amor. Fíjate, el amor cubre multitud de pecados. Ahora, quiero ayudarte un poco a entender eso. La palabra ferviente acá, que describe el amor como con que debemos amarnos, fíjate, los unos a los otros, no solamente un amor que viene de Dios, sino los unos a los otros,
puede traducirse como intensidad o esfuerzo. Y es una palabra que significa correr, básicamente. Ya, perdón, estirarse de afuera. Eso significa la palabra, estirarse de afuera. De manera que esta palabra describe a un atleta, fíjense, justo. Ya que vimos, ¿cierto? Los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, ¿cierto? La idea acá es esa, tiene que ver con un atleta que al momento de correr se estira con intensidad. Se desplaza usando su cuerpo, sus extremidades al máximo de su capacidad. ¿Ya? Por ende, es ese tipo de amor que el creyente debería manifestar hacia sus hermanos, implica que da prioridad a las necesidades espirituales de sus hermanos o de los demás antes que sus propios deseos. Se estira lo más que puede. Te lo pongo con un ejemplo. Hay un dicho bien antiguo, ¿cierto? Que ocupamos a veces, dice, donde cae uno, cayendo dice, pero vienen como 10. Vamos a ver cómo caen los 10. ¿Por qué? La idea es, tiene que ver con qué. Si bien con la comida, ¿cierto? Decimos, pero lo que está de fondo es decir, bueno, puedo estirar un poco más el esfuerzo, porque quiero que vengan. Es mi deseo, es mi forma de mostrarles amor. Bueno, esa es la idea acá. La idea aquí tiene que ver con ese tipo de amor que se extiende por el otro y que es capaz de decir, bueno, vamos, otro más, otro más. Y eso es lo que Pablo está acá, no importando el trato que reciba de vuelta por los mismos hermanos. Dice, de verdad, sí, eso dice ahí, no importa cómo te traten. De hecho, Pablo fue bien maltratado por los mismos corintios. Y él mismo tuvo que decir, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. O sea, he llegado a ser su enemigo no por mí, porque ustedes me tienen como su enemigo. Yo lo sigo amando como igual, con la misma forma y la misma intensidad. Pero a veces pasa, querido, que tenemos este tipo de actitud que dejamos de amar con intensidad al otro, porque me ha ofendido o ha hecho algo en contra mía, o ha trizado o roto algo en mi corazón, esa amistad, es cierto, esa comunión que teníamos por el pecado. A veces uno dice, pero mira lo que hizo. Si te contara cuántas cosas tuve que pasar, bueno, sí, querido, pero Dios te dice, pues, si amas como Dios ama, deberías perdonar. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó, no un pecado, todos los pecados. Y fíjate que este es el tipo de amor que Pablo quiere que tengamos. De hecho, si notamos la referencia de Primera de Pedro, nuevamente en 4:8, nos dice la razón por la cual deberíamos amarnos así, dice, y dice, porque el amor cubrirá multitud, no uno, no dos, sino ¿cuánto? ¿Qué te suena multitud? Uh, pero generalmente pensamos como Pedro, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peco? Hasta tres. Y uno dice, tres, listo, la aguanté. Multitud, querido. Multitud de pecados. Y lo que hace Pedro aquí es citar, de hecho, Proverbios 10:12, que dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y eso es verdad. A veces el odio, y esta palabra es así, se traduce odio y no tiene otra opción, es odio. El odio despierta rencillas. Otra versión, la NBI dice, el odio es motivo de disensiones o peleas, pero el amor cubre todas las faltas. Cuando hay este deseo pecaminoso, querido, por dañar al otro, está mal. Pero también está mal el no perdonar por la ofensa hecha. También está mal. ¿Por qué? Porque debo amar como Dios ama. A pesar de que me duela. A pesar de todo lo que has hecho, y eso pasa a veces cuando uno, cierto, ama mucho y espera también que sea amado de la misma forma. A veces, querido, no va a ser así. Te lo digo de día, no va a ser así. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído donde el hombre, querido, somos pecadores. Es un motivo para dejar de amar porque no recibiste ese amor que tú pensabas que debería ser retribuido. No, querido, deberías seguir amando a otro de la misma forma y a ese hermano igual, no importando lo hecho ni lo dicho.
¿Por qué? Porque eso dice ahí, pero el amor cubrirá todas las faltas. De manera que el que cubre una falta busca afecto, dice la Reina Valera, más el que más el que la divulga, ¿qué dice? Fíjate, dice aparta a quién, al amigo. Proverbio dice eso, dice el que cubre una falta busca afecto o amistad, más el que la divulga aparta al amigo. ¿Qué se hace generalmente? Se divulga la falta. ¿Y qué pasa con el amigo? No. La idea era que solucionáramos el tema, ¿no? El problema es que actuamos de forma carnal en este tipo de situaciones, querido. Y se nos olvida que debemos amar como Dios ama. De hecho, creo que el Señor Jesucristo fue bien claro cuando dice, si alguno tiene quejas contra otro, ¿qué tiene que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Ir a dónde? A donde el pastor. No, 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 querido, no tiene que ir donde el pastor. Tiene que ir donde el hermano. Vaya donde el hermano, diga, ¿sabes qué, hermano? Me pasa esto contigo. Y perdón, o sea, está mal si estás haciendo eso. Y quiero que cambies porque quiero verte crecer, quiero verte avanzar. Y con eso, que ese tipo de actitud o pecado no estás haciendo. Y de hecho, ya me es molesto. Eso, fíjate que David dijo algo muy cierto sobre su vida. Dice, mientras callé, hablando de su pecado y también de los impíos, ¿qué pasó con él? No lo pudo soportar. ¿Por qué? Porque no puedo quedarme callado cuando veo eso, que está mal. Porque amo al Señor y amo a mi prójimo. No puedo quedarme en silencio, pero debo también ser prudente y sabio con las palabras. Querido, acá obviamente ah, el problema es que en la actualidad se nos ha olvidado amar como Dios ama. Y hemos metido filosofías del mundo para justificar nuestras acciones. Y ese es un serio problema, porque pensamos y damos más prioridad a cómo nos sentimos a qué lo que Dios dice. Y elevamos el sentimiento al punto de que ese es más importante de lo que Dios nos ha mandado a hacer. He escuchado muchas veces que no siento perdonar, querido, no se trata de sentir, se trata de hacer. Es que no siento que sea así, querido, no se trata de sentir, se trata de que dice Dios, esto dice, hazlo. Pero es que me causa dolor, si es la idea, si yo sé que causa dolor, pero Dios me manda a hacerlo, tengo que hacerlo y después tratar, Señor, trata tú con mi corazón, pues yo ya pedí perdón, ya perdoné, pero todavía tengo esto, trata tú conmigo ahora, quiero cambiar eso, quiero sacar eso de aquí y que tú seas glorificado, pero obviamente, querido, en la actualidad, generalmente eso no se hace en las iglesias y lo más fácil, como dice acá Proverbio, más el que divulga, el hecho apartan amigos. Y generalmente pasa eso. Y el problema es que lo hace chismoseando de otros, como dice Proverbios también, capítulo 16, verso 28, cuando dice, el hombre perverso, fíjate, el perverso levanta contienda. El perverso levanta contienda y el chismoso aparta ¿a quién? A los mejores amigos. ¿Por qué? Porque no se puede quedar en silencio. Querido, uno se muestra amigo de dos formas, dice eso, ¿cierto? El que tiene amigo ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano, ¿cierto? Eso dice el proverbio. Pero una forma de mostrarse amigo es cuando me ofende, trato el tema con él y se acabó. Ya, listo. No lo divulgo con otro, ni con otro, ni con otro. ¿Por qué? Pues está mal. Pecado, eso se llama ser chismoso. Está mal. Háblenlo con la persona y se acabó. Y cuántas veces tengo que hacerlo, las veces que sea necesario. Vaya donde él y diga, está mal, está mal, está mal, hasta que vea un cambio, hasta que diga, necesito ayuda, ayúdame. Ah, ya, pues te ayudo, no tengo problema. El problema es que la iglesia no quiere hacer esa pega. ¿Quién la hace? Como a veces dicen, el pastel, ¿cierto? Ahí está. No, querido, es tu trabajo, porque a ti te ofendieron. Es tu labor, es tu trabajo y es tu ministerio ver la gracia de Dios obrando en uno como tú y en ti. Y eso es impresionante cuando la iglesia entiende eso. Es mucho más fácil el trabajo entre todos. ¿Por qué? Como dije la otra vez, porque todos nos cuidamos entre todos. Y permitimos que el Señor me utilice. No solamente al pastor, sino al hermano, a cualquier tipo de hermano. Querido, el Señor no solamente habla por mí, ni me utiliza a mí,
ni solamente habla para el pastor Antonio, sino que a cada uno, a todos por igual. La pregunta, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a ser utilizado por Dios a este nivel? Decir, si tengo que ir y decir a hermanos que está mal, ir y decírselo las veces que sea necesario. Bueno, esa es tu decisión, pero eso debería ser parte del amor que deberías tener hacia los demás. Y eso es porque obviamente las palabras, como dice Proverbio, las palabras de chismoso son como bocado suave. Y demás son eso, o no, digamos que no. Proverbio dice algo muy cierto, dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Cierto? Como que te rasca la oreja, así como que, oh, ya quiero escuchar. Bueno, los bautistas somos más espirituales, decimos, vamos a orar por la hermana. Qué espiritual, ¿no? Y lo vestimos con ese tipo de espiritualidad, pero a la larga, querido, lo que estás haciendo en el fondo es ser un chismoso. Anda donde él y dile, hermano, o sea, pasa esto y tienes que cambiar. Ya. Entonces, el amor, querido, que todo lo sufre, nunca, pero nunca, querido, protegerá el pecado. Ojo con eso. No estoy diciendo que debo proteger el pecado, no. Nunca voy a proteger el pecado, pero está dispuesta a proteger al pecador porque sabe que él mismo es un pecador. Eso sí. ¿Entienden, cierto? Nunca se justifica el pecado, pero sí voy a proteger al pecador. Voy a tratar de que eso no salga. Queda entre nosotros, ok, se acabó. Por eso la idea en este punto es, como dice Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando de ti mismo. Eso es serio, ¿se fijan? Entonces, en realidad, el amor, que todo lo sufre, nunca va a justificar el pecado, pero sí va a proteger, va a ayudar al pecador. Por eso corrige, querido, por eso el amor exhorta, por eso el amor reprende, por eso el amor disciplina, porque ama como Dios ama. Por eso lo hacemos. Por eso a veces los reto a algunos de aquí, a algunos digo, ya, po, abúrrete. Po. ¿Por qué? Porque si no les digo nada, preocúpese cuando no les diga nada. Cuando diga, ya anda, hace tu vida, hace lo que quieras, ahí preocúpese, porque ¿qué le estoy diciendo? No me interesa lo que hagas con tu vida. Te entrego a Satanás, hace lo que destruye tu cuerpo, el Señor trata contigo, que el Señor te bendiga. Pero si te estoy dando, o algo un hermano te está dando, a veces pavo, ¿cierto? Espiritual, dile gracias, hermano, porque veo en eso el amor de Dios hacia mi vida por ti. Gracias. Quiero cambiarlo, quiero mejorarlo, para que el Señor sea engrandecido y ambos crezcamos en esto. Entonces, ojo con eso. Ahora, es interesante porque cuando practicamos ese tipo de amor que el Señor nos manda, obviamente podemos amar como Dios ama. Déjame darte una ilustración. Oliver Cromwell, que fue un político y militar inglés, que convirtió a Inglaterra en lo que se llama como la mancomunidad inglesa o Inglaterra, o sí, pues, inglesa. Se cuenta que él fue que dentro de su ejército había un joven soldado que fue declarado a sentencia de muerte. Ahora, este joven soldado tenía una novia, obviamente, y al saber que le habían sentenciado a muerte, fue a donde Cromwell y le suplicó que por favor le perdonara la vida, y el Cromwell dijo, no, no hay forma, muerte. Entonces, se había propuesto, obviamente, que al sonido de la campana del toque de queda, el joven soldado iba a ser muerto. Entonces, aunque el sacristán, el que iba a dar, el que iba a dar muerte al joven, tiraba de la cuerda de la campana para que sonara, la campana no sonaba. Y tocaba la campana y tiraba y no sonaba la campana. Entonces, lo que había pasado es que la doncella, esta muchacha, al no lograr el perdón para su novio, subió a la campana y logró amortiguar el sonido de la campana con su cuerpo. Se puso entre las dos partes. ¿Cierto? ¿Conoce la campanita? ¿Cierto? Que tiene una cosita fija y la campana que se mueve. Se puso en medio. Para que cuando el hombre tirara la campana, chocara los dos metales, pero con ella. Y así no sonara. Y así estuvo un buen tiempo el sacristán tratando de hacer sonar la campana hasta que dejara de tirar la cuerda. De alguna forma la joven se arregló para poder bajar ensangrentada, moratada por todos lados para encontrarse con aquellos que querían dar muerte a su novio.
Y cuando ella explicó lo que había hecho, Cromwell dijo que ya le perdonó la vida. Bueno, esa es la forma, querido, de amor que el Señor demanda de nosotros. No importa cuánto te golpeen o cuánto te ofendan. Estoy dispuesto a soportar, ¿qué cosa? Esos golpes por amor al otro. ¿Por qué? Porque amo como Dios ama. El problema de la actualidad es que no podemos decir, no es que no se puede, querido, sí se puede. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado por todos lados. Y tenemos el ejemplo más grande para seguir ese tipo de amor, Cristo. Podemos hacerlo, pero implica dolor de por medio, porque no estamos acostumbrados a perdonar y amar así. Piensa, ¿qué persona te ha amado así? Yo creo que la única que pasó por tu cabeza fue Cristo. Bueno, Cristo te manda a ti a amar como Él ama, con este tipo de amor. Aunque el otro te abofetee, aunque el otro te diga cosas más, no importa, lo soporto, lo aguanto y sigo amando. Entonces, obviamente, el amor todo lo sufre. ¿Te das cuenta que este tipo de amor no es un amor terrenal? Escapa de nuestra forma de pensar con el concepto de amor que se nos ha popularizado por las noticias, por diferentes medios. Escapa, sale de aquí, de esta esfera, y dice, sabes que en realidad es otro tipo de amor. Por lo tanto, la característica que tenemos de aquí, amor, es todo lo sufre. Segundo, todo lo cree. Ahora, esta palabra describe a alguien, como dice ahí, que cree y que tiene confianza en otro. Y esta idea básicamente central. Aquí no se habla de un creer obviamente cínico o desconsiderado o desconfiado, sino un creer real, o sea, una persona que realmente cree hacia otro. Cuando entendamos, querido, y vivamos lo que significa que el amor todo lo sufre, podrá entender y vivir esta forma práctica de ejercitar el amor por otro y podrá confiar en otro. Esa es la idea acá. Que cree. Pero tú puedes decir, pero va a fracasar. Sí, va a fracasar, pero lo sigo creyendo. Pero es que mira lo que ha hecho. Dice, ha pedido perdón 10 veces, 15 veces. Pero sigue creyendo que un día va a cambiar. Querido, en el mundo en que vivimos, creo que podríamos decir que esto es casi imposible. Vivimos en un mundo donde se nos ha dañado, se nos ha defraudado, se nos ha herido, y muchas veces decimos, ¿por qué debo confiar en el otro? ¿Por qué debo seguir confiando en esta o tal persona si mira cuántas veces me ha defraudado o ha hecho mal? ¿Por qué? Y la respuesta la tiene acá. Porque el amor todo lo cree. Si ha pasado algo en contra de alguien, el amor lo considerará inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aunque te vengan 10 personas y te digan, mira, que tal persona hizo, no te voy a creer hasta que se compruebe efectivamente que lo hizo. ¿Y qué pasa si lo hizo? Bueno, cuando se demuestre que es culpable, pensará en la mejor motivación de esa persona, no en la peor, en lo mejor. ¿Por qué lo hizo? Quiero saber de dónde sale, cuál fue la raíz de ese problema o de ese pecado, qué pasó. Quiero pensar lo mejor de él, no lo peor. Quiero saber qué lo motivó a ese punto, a llevar esa acción, porque ¿por qué? Quiero ayudarlo para que no lo vuelva a hacer. Ese es el tipo de amor que tenemos acá. De hecho, si ha pasado algo, va a buscar una solución y aunque se demuestre que es culpable, pensará en la mejor motivación. Ahora, una de las cosas que me gustaron al leer sobre este tema fue una práctica que utilizan en Grace Community Church, en Don John MacArthur, que me encantó. Dije, es buena práctica para aquellos que quieran participar a veces del liderazgo o del equipo ministerial. Él dice lo siguiente sobre lo que ellos hacen. Dice, en nuestra iglesia tratamos continuamente de desarrollar un espíritu de mutua confianza en el seno del equipo ministerial y dentro de la congregación como un todo. Creemos que cada persona está dedicada al Señor y que es responsable en su servicio por Él.
creemos que cada persona vive en comunión con el Señor. Cuando alguien falla, como a todos nos sucede, entonces nuestro deseo es ayudar a cubrir el mal y ayudar a corregirlo. Cada vez que hay alguna duda, preferimos equivocarnos en lo que favorece más a la otra persona. En otras palabras, le voy a dar el crédito, aunque sé que puedo estar mal, pero prefiero estar mal yo, pero el que él esté bien. Y dije, wow, buena práctica, pero difícil, porque a la larga, ¿a quién atacan? Al líder. Pero tú sabías, sí, pero yo quería pensar bien de él. Pero es que sí, pero él me decía eso, yo le creo. ¿Por qué voy a dejar de creer en él si él me dijo que era así? Que nunca había hecho tal o cual cosa. Y no teníamos base suficiente para decir, está mal. Uno dice, cierto, dice que es ingenuo. No, querido, eso, mira, eso muestra que en realidad aman más que muchos de nosotros. Y que ve la escritura antes que ver su propia cosmovisión en los hechos. Es interesante, como te decía, querido, que en la iglesia en la actualidad no se vive esto y es muy difícil. ¿Por qué? Porque es innatural para el hombre. Y cuando alguien lo hace, el primero que ataca son la iglesia. La misma iglesia se ataca a sí misma en vez de decir, a ver, quiero saber cuál fue la razón. A veces se nos ha preguntado, de hecho, al pastor Antonio y a mí, qué pensamos a veces de hechos de ciertas iglesias. Digo, no tengo idea porque no tengo todos los hechos. No sé. Y a veces en los medios están todos los ataques a vivo por haber y me preguntan, ¿y qué piensas de esto que pasó en tal iglesia? No sé. ¿Tienes todos los hechos? No, pero es que aquí este hermano dijo esto, pero él no sabe todos los hechos. No sé. ¿Alguna motivación? ¿Algo tendrá? Pues no sé. Quiero saber. Ahora, si me dijeran, por esto pasó, bueno, probablemente le puedo encontrar sentido por qué hicieron lo que hicieron. Pero a veces somos los primeros en criticar ciertas cosas sin primero ver los hechos. ¿Qué pasó? Y fíjate que la misma iglesia se ataca a sí misma cuando ni siquiera tiene todos los hechos. Ni ve la escritura como tiene que verla, porque la están mirando bajo el prisma mundano. Es que mira, es que sí, parece, pero ve lo que está detrás. Entonces, querido, creo que nos falta mucho amar así. Me falta mucho amar así. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que él implica mucho más de lo que vemos acá. Implica no solamente creer, sino implica sufrir. Fíjense que diríamos que este pasaje es como una línea descendente. Si no aprendo a sufrir cuando amo, no voy a aprender a creer, porque siempre hay desconfianza que me puede fallar, ¿cierto? No está el aspecto positivo. Bueno, démosle. Aunque te estén embarrando en la misma cara. No, no, es que cierto, me embarró. No, nada más. Dale el chance, dale. No, pero es que pueda salir dañado yo. Es que es el tema. El tema pasa es que no quiero ser dañado yo. Me causa dolor. Y Pablo, ¿se acuerdan en la misma carta? Cuando dice que algunos hermanos estaban denunciando ante los gentiles, dice, ¿por qué no soportáis más bien el agravio? El ser defraudado. Uno diría, Pablo, estáis loco, Pablo, ¿cierto? Estás loco. No, ¿cómo se te ocurre? Pero ¿por qué no? Pero si no es eso lo que el Señor quiere de nosotros. Pero Pablo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo eso? Mira lo que está haciendo. Pablo diría, bienvenido al club. Y lo que tú has hecho ante el Señor, ¿no es peor? Te fijan que miramos con una pura cara, pero no miramos con la otra. Porque estamos mirando mal las cosas, queridos. Nos falta seguir mirando como Dios quiere que miramos las cosas, no como nosotros creemos que hay que mirarlas. Entonces, ya tenemos el segundo, todo lo cree. Tercero, todo lo espera. Ahora, no sé si alguna vez te ha pasado que alguien te ha dicho, voy a cambiar. ¿Te ha pasado? No sé cuántas veces yo lo he escuchado, pero... O voy a ser distinto o distinta. O han pasado años y eso no pasa. ¿Cierto?
No pasa. ¿Y será que se le olvidó? Uno a la edad que dice, ya está puro dando jugo, un buen chile, ¿no es cierto? Ah, ya, se acabó. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces debo seguir esperando? Esa es la pregunta típica, sobre todo cuando son temas conflictivos. ¿Cuánto tiempo tengo que seguir esperando? Y aunque la fe se haya acabado, querido, aquel que todo lo sufre, que todo lo cree, todo lo espera. ¿Por qué? Porque está dispuesto a sufrir y le sigue creyendo al mismo individuo. ¿Por qué? Porque aunque no le tenga fe, tiene esperanza. Tiene esperanza. Una de las cosas que estoy seguro es que, querido, la gracia del Señor tiene el poder, y te lo digo de verdad, tiene el poder para transformar a cualquier ser humano. De verdad. Tengo la certeza que tiene el poder para transformar a cualquiera, hasta el más vil. No importa cómo sea. No importa cómo venga y cuáles sean sus pecados, da lo mismo. Creo firmemente que el Señor y su gracia es capaz de transformar a una persona. Y si por gracia, querido, tú eres salvo, en esa misma gracia, es esa misma gracia que nos transforma por el poder del Espíritu, y es en esa misma gracia que por medio del cual podemos acercarnos al trono de la gracia, y es por esa misma gracia que obtenemos perdón, y el problema es que se nos olvida que es por la misma gracia que estamos con vida. Es por gracia que nos ha perdonado, pero no estamos dispuestos a dar de esa misma gracia. ¿Por qué? Porque se nos olvida que somos salvos por gracia, tenemos perdón por gracia, pero no estoy dispuesto a perdonar. Porque se nos olvida que recibimos todo de gracia. Estamos acostumbrados a la gracia. Si te das cuenta, estamos acostumbrados a algo que no merecemos. No lo merecemos. Querido, ¿mereces salvación? Nadie merece salvación. Mereces vida. Pero estamos acostumbrados a recibirlo. A tal punto que dejamos de darlo. Pensamos que es un derecho de Dios. Es que Dios tiene que ser así. Y aunque no lo decimos, lo vivimos así. Cuando no queremos perdonar. Cuando no quiero cambiar. Cuando han pasado años y tú sigues viendo al mismo individuo, la misma forma, el mismo pecado, la misma circunstancia, dices, pero ¿cuánto tengo que esperar? Bueno, la gracia espera, querido. Es paciente. ¿Cuántos años el Señor tuvo que soportarte a ti? Todos tus pecados, rebeliones, ofensas, hasta traerte hacia Él. Fíjate, nos hemos acostumbrado a la gracia y ahora pensamos que ya deja de ser gracia, es una obligación. Querido, es por gracia que somos perdonados, pero debemos tener un corazón dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque obviamente el amor es paciente. Querido, si has leído la Biblia alguna vez, te vas a dar cuenta que el Señor tiene mucha, pero mucha paciencia. Imagínate Israel, ¿cuántos años? Y siguen rebelándose en contra del Señor. Años. No, uno dice, pero ¿cuántos años? Todos los años de su historia prácticamente. Los momentos que estuvieron bien fueron, digamos, de todos los años, lapsos. Pero todos los años Israel se fue en contra de Jehová. Y en la actualidad sigue igual. ¿Tú crees que su infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No, querido, ¿por qué? Porque Dios es paciente con ese pueblo, no es paciente contigo. ¿O cuántas veces tú no le has pedido perdón por el mismo pecado y Dios sigue teniendo misericordia? Piénsalo. Todos los días. Y Dios todo dice, ya, ok, te creo. Al otro día, ya, te creo. Sé que vas a cambiar. Porque yo empecé algo en ti y lo voy a terminar. Imagínate. Entonces, querido, la esperanza es lo último que se acaba. Hay una historia de un perro
que esperó 5 años en el aeropuerto por su dueño. De hecho, hay una película, ¿se acuerdan? Allí creo que no. Un perrito que se le muere el dueño y ahí está esperándolo. Querido, si el animal tiene más... Fíjate, un animal, querido, un perro, que es capaz de esperar 5 años a un hombre que está muerto y más. ¿Y nosotros? ¿A uno vivo? Imagínate, querido, un animal tiene más esperanza que nosotros. En términos prácticos, más esperanza que nosotros. Ahora, eso a mí me sorprende que un animal esté 5 años, 10 años ahí esperando al amo, porque piensa que va a volver. Y ni piensa, no tiene la capacidad de razonar. Y nosotros que sí la tenemos, pasan 2 semanas ya, chao, lo corto, ¿cierto? De una, se acabó. Fini, señor, llévatelo, haz lo que queráis, señor. Querido, si un animal tiene esa capacidad como nosotros, ¿no? Y es porque se nos ha metido en la cabeza que el tipo de amor que nos venden en el mundo es el verdadero, querido, eso es falso. Tan lejos, lejos del amor que el Señor ha depositado en ti y en mí. El día en que decidamos de verdad de corazón voy a amar como Dios ama, vas a darte cuenta que vas a sufrir, vas a llorar, vas a estar ahí afligido. ¿Por qué? Porque estás amando como Dios ama y vas a llorar más, vas a orar más, vas a ayunar más, vas a leer más. ¿Por qué? Porque es algo natural. Vas a ver la aflicción del pueblo de Dios como Jeremías la vio y vas a decir, wow. Por eso te digo, vas a llorar más, porque vas a ver a la iglesia como Dios la ve. Y ahí te vas a llorar. No porque estás feliz, sino por la decadencia de la iglesia actual. Decadencia, literal. Entonces, una de las cosas, querido, es que se nos ha olvidado amar como Dios ama y hemos dejado que esta idea de amor enternecido, diríamos, romántico, haga estragos en la cabeza y en el corazón. ¿Es la realidad? Por último, todo lo soporta. Ahora, en nuestras Biblias esta palabra es traducida de 3 maneras. De hecho, la Reina Valera la traduce como sufrir, como perseverar o como soportar. Y en el idioma original, esta palabra es una palabra compuesta, ¿ya? Es una palabra compuesta, vale decir que son dos palabras en una, y que significa permanecer debajo. Y de ahí salen conceptos como mantenerse firme, resistir, aguantar o perseverar. Ya, esta palabra era un término militar que se usaba cuando ah, se referían a un ejército que defendía una posición estratégica. Entonces, cuando estaban ahí en una posición, esta palabra la ocupaban para mantenerse ahí firme en esa posición. Ahora, ¿qué implicaba mantenerse firme? Bueno, por el soldado, el hecho que estuviese ahí tratando de mantenerse firme para no ser invadido, eh, lo que pasaba es que implicaban algunas cosas. Una, debían someterse a toda clase de privaciones y sufrimientos con el fin de mantenerse donde estaban. Fíjate, ¿qué hacían ellos? Se limitaban, se sometían a cualquier tipo de privación con el fin de lograr el objetivo. Ahora, si alguna vez fuiste al servicio militar, te darás cuenta que te preparan para eso, ¿cierto? Diríamos, una de las cosas que te enseñan en el servicio militar es eso, privarte de cosas. Disciplina. ¿O no? Eso es lo que te enseñan. Dice, de hecho, por eso siempre a los más maldados, ¿a dónde lo mandan? A la previa, ¿cierto? ¿Para qué? Disciplina. Abstenerse de deseos, de prácticas para lograr objetivos. Pero para eso significa sacrificio. Sacrificar deseos personales para lograr algo mejor. El amor no solo, querido, lo sufre, lo que otra persona sería, para otra sería inaguantable. No solo cree aquello que es increíble de creer, no solo espera aquello que para otros carece de esperanza, sino que también se aferra a aquello que ama, querido, con todo el corazón. Se aferra.
no lo suelta. ¿Por qué? Porque aman. Querido, un militar que ama su tierra no va a dejar que otro venga a conquistarlo. ¿Por qué? Voy a dar la vida. ¿Por qué? Porque amo esto. No lo voy a dejar. Me cueste lo que me cueste. El problema de la actualidad es que no se nos enseña eso, ¿cierto? Cuando se nos enseña que, bueno, si dejó de amarte, va, mándame una patada así en el potito. Y se fue, ¿cierto? Ahí se fue la pareja. Y se acabó. Que ya no siento amor. Ahí está el problema, la parte de sentir. Es que es hermano de que tal o cual persona, querido, el amor no solo lo sufre todo de forma inaguantable, no solo cree aquello que es increíble de creer, no solo espera que aquello que para otros sería casi descabellado, sino que también se aferra a aquello que ama con todo el corazón. No lo deja, no lo puede soltar, no lo puede soltar, porque ama, no puede dejarlo ir. ¿Cómo lo voy a dejar ir? No puede ser. Se agarra con firmeza, no puede dejar ir aquello que ama a Pablo. De hecho, lo dijo de una manera excepcional. Dice, de verdad, sí, lo dijo. Romanos capítulo 9, verso 1 a 3 dice, si verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Fíjate, ¿por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema. O sea, no te parece, yo prefiero ser maldito por Dios. Prefiero que el Señor me maldiga a mí, pero ¿para qué? Dice, ¿por qué? Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Qué? ¿Sí? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En otras palabras, Pablo decía, yo prefiero que el Señor me maldiga a mí, me separe de él, pero que estos se salven. Y dice, wow, es que este tiene que amar mucho a eso. Por eso es que entregaron al Señor, sí, por eso. Por esos mismos. Él dijo, yo prefiero que el Señor me maldiga, me saque de su redil y que meta todo esto. Pero que si fuese posible, yo sé que Pablo sabe eso, sabe que no es posible, pero decía, yo deseara, me gustaría. Mi deseo más fervoroso sería que esto pasara, que yo fuese sacado de acá y que estos fuesen vueltos, que todos ellos fuesen vueltos. ¿Por qué? Porque los amo, con todo el corazón, los amo. ¿Te pican? ¿Alguna vez has pensado así? Por otro, el Señor ya, no sé, córtame el brazo, pero que te convierta, Señor, hace algo. Si mi muerte va a ser para ese fin, bueno, dale, no hay problema. ¿Te das cuenta que estamos lejos? Y déjame darte un ejemplo más. Ahora te lo digo porque dice, ya, pero es Pablo. Bueno, te voy a citar a otro que no es Pablo. Y que tampoco es Cristo. Dice, de verdad, ¿qué persona es esa? Era un mortal igual que tú, porque uno dice, ah, ya, Pablo, es que era Pablo, ¿cierto? Ah, es que es Cristo. Voy a enseñarte otro más. Incluso Esteban, ¿te acuerdas? Cuando estando en su agonía, después de haberse burlado de él, de haberle golpeado y apedreado, levantó los ojos al suelo y dice, al suelo, al cielo, dice, hechos y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor. ¿Qué le dice? No le tomes en cuenta este pecado. Ah, 760. Hechos 760. Imagínate. El mismo Esteban, al momento de morir, le dijo, Señor, perdónalos. Yo los perdono. Perdónalos tú. Que te conozcan. Bueno, ese es el amor que el Señor quiere que amemos. Con esa intensidad, con ese aferro amor que tuvieses hasta por la persona más cercana.
que si fuera posible en tus medios que no salga, esa es la misma idea para todos los hermanos. Todos. No a los más preferidos, ¿cierto? Incluso por aquel hermano que de vez en cuando te saca canas verdes. Ya moradas, ya no son verdes, ya. Moradas. Querido, cuando aprendamos a amar así, vas a entender que el amor en realidad de Cristo excede a todo tipo de conocimiento que podamos tener. Tan lejos y a la vez tan cercano. Y no nos damos cuenta que en realidad no es que no podamos amar, sino es un tema de orgullo. Es que ya empiezan todas las excusas que ya sabemos, ¿cierto? Es que no puedo, es que me cuesta, y es porque somos orgullosos. Ahí surge todo. Hay una pelea interna en dejarme, digamos, ¿cierto? Vituperar o dejar pasar. Y obviamente no puedo dejar que me vituperen, ¿cierto? No puedo sentir dolor porque eso es malo, querido. No todo dolor es malo. Este tipo del amor, este tipo de dolor que a veces va a traer el hecho de confiar en las personas, es el más bendito. ¿Sabes por qué? Porque tú estás haciendo lo que Dios manda hacer y por otro lado estás esperando que la gracia del Señor actúe, obre en ese que te ofendió. Y a la larga va a llevar a qué? A glorificar al Señor. Querido, tú puedes decir, yo no puedo amar así. Yo te digo, sí puedes amar así. Niégate a ti mismo. Niégate tu orgullo. Sácalo. De verdad, sácalo, porque no es bueno. Y deja que el Señor obre en tu vida, como sea. Hasta el punto en que puedas decir de todo corazón, Señor, si es posible que mi muerte sea considerada como un bien para otros. Dale, acá estamos. Si mi muerte va a contribuir para que otros te conozcan, dale, aquí estoy. ¿Cuál es la medida con la cual debemos amarnos los unos a los otros? Esta es. En esto, comencé con esta cita, en esto conocerán que sois mi discípulo, ¿se acuerdan? Si tuvieres ¿qué? Amor los unos por los otros, como yo os he amado. Te hago la misma pregunta que te hice la semana pasada, ¿amas así? ¿O tendrías que pedirle perdón a Dios por no amar así? No porque no puedes, sino porque no quieres. No quieres ser dañado o dañada. Hace poco tiempo hablé con un amigo, a mi hermano le decía, ¿sabes qué? A veces este tema de ver que otros pecan es parte de la ecuación. Nunca se te puede olvidar y que te van a ofender, y que te van a criticar y que te van a jugar chueco. Es parte de la ecuación. Y dentro de toda esa ecuación, la gracia del Señor opera de tal forma que tú te maravillas. Porque en medio del dolor ves cómo el Señor obra en ti y obra en el otro. Pero tienes que dejar que el Señor obre. Por eso te pregunto, ¿amas como Dios ama? Y si no, deja que el Señor siga obrando en tu vida para amar así. Y así puedas ser un instrumento que dé gloria en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y por tu palabra, Señor, que siempre ministra a nuestras vidas. Yo te ruego, te pedimos perdón, Señor, por no amar como tú nos amas, Señor. Al ver a Pablo, a Felipe y a ti mismo, Señor, cómo tú nos has amado. Al verlo a ellos, cómo amaban a aquellos que estaban dispuestos a quitarle la vida. ¿Cómo no, Señor, pedirte perdón? Porque nos falta tanto. Nos falta tanto, Señor, por amar así. Ayúdanos día a día a poder dejar el orgullo de lado, a poder dejar, Señor,
el hecho de pensar de que no vamos a sufrir. Y Señor, y entender que estamos llamados a sufrir. Estamos llamados a amar a los otros, como tú nos has amado. Porque por eso seríamos conocidos, Señor, por el amor tuyo en nuestras vidas y entre los hermanos. Te ruego gracias, Señor, por este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, con lo que tú nos has hablado en esta hora. Y te ruego que sea tu Santo Espíritu aplicando tu palabra en nuestros corazones y así poder dar gloria a tu nombre en esta semana. En Cristo Jesús oramos. Amén.